No se escucha. Se escucha, maestro. Ya, no. Ahora sí se escucha. ¿Se escucha? Perfectamente. Sí, maestro. Fuerte y claro. Ok. Bien, si alguien de ustedes tiene la palabra, adelante. Maestro, ¿Sí? muy buenos días, muy honorables, Sachela y queridos hermanos. Maestro, nada más una pregunta técnica. Ya, ¿por qué ya no se escuchan las campanas? No, aquí les suenan rico y sabroso, como si fueran campanas de De nupcias, la catedral. de la catedral de nupcias que están casando a alguien. Aquí don Freddy y Graciela son, vamos a decir, le ponen enjundia, le ponen cariño y suenan. No, sí, no sé qué pasaría, no tengo idea. Pero sí se suenan y resuenan. Gracias. Ok. ¿Alguien más? Pues yo, maestro, Adelante. nuevamente. Maestro, ayer estaba en mi clase de Kabbalah. No, perdón, de astrología. Entonces, el maestro, el instructor, decía que para realmente amar a Dios, primero teníamos que amarnos a nosotros mismos, después a toda la humanidad, y entonces hasta después podíamos realmente decir que amábamos a Dios, que no valía esto de que yo amo a Dios y tengo la fe del mundo en Dios, que si no hacemos ese proceso, no es real. ¿Qué me puede decir al respecto? Bueno, pues respeto su opinión, pero veo que hay ciertos riesgos en esa afirmación, porque está afirmando su persona, está afirmando su idea de las cosas, su idea de sí mismo, y el ego normalmente selecciona el que más le conviene. Eso de amarte primero a ti mismo, así no fue planteado por el maestro. Ama a Dios sobre todas las cosas, al Dios que hay en todos los seres, que impulsa a todos los seres, que anima a todos los seres, que forma a todos los seres en los tres planos. Cuando puedas reconocer ese Dios en todo, entonces habrás encontrado a Dios también en ti mismo. Dice, amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todas tus... y amarás a los prójimos como a ti mismo. Fíjate, primero dijo, amarás a ti mismo como a tu prójimo. No, así no fue. Entonces yo creo que él está invirtiendo cierto proceso por temas del ego. Eso de ámate a ti mismo, hazte caso a tus razones, hazte caso a tus sentimientos, pues entonces es un culto a lo que me conviene. Sí. Normalmente. Puede ser que no, pero yo he visto que en los hechos, la gente que siempre dice yo primero, yo el último, no, ese no alcanza un reconocimiento de ese ser en todo. El Buda, cuando fue iluminado y le decían, maestro, pero usted es la luz, es Buda. Y dijo, sí, pero todos también son Buda, pero no se han dado cuenta.
O sea, lo primero que se dio cuenta el Buda al alcanzar la luz es que todos eran Buda, incluido él. No se priorizó. Esas prioridades son clásicas ahorita de la psicología moderna. Ámate, hazte lo que quieras, vete a la tienda, cómprate, ¿sí? Vete al espejo, tal, 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 tal. Ese es culto a la personalidad, no a la omnipresencia divina. Según hasta donde logro entender, porque a veces hay tonos cuando alguien expresa algo, pero yo en esos argumentos veo que hay posibilidades de un autoengaño muy grande, porque la personalidad está cambiando, pero escogemos la que más nos conviene y la dejamos fija, lo cual es una ilusión, porque todo está cambiando. Ámate. Sí, entonces cómprate cosas, apapáchate, haz lo que quieras, cuando quieras. Eso y entonces ya es tema del ego. Ya no es tema de la conciencia superior, gracias, y la omnipresencia divina y todo ese tipo de cosas, ya no. Fíjense el orden que lo planteó el gran maestro Jesús. Amarás a tu Dios, el primer mandamiento. Entonces resulta que este señor pues parece que sabe más, ¿está bien? Que siga por ese camino y vamos a ver hasta dónde llega. Y dice, amarás a tu Dios, y amarás a tu prójimo, primero, como a ti mismo. No al revés, te amarás como amas a los demás, pues, ya no suena igual, ¿o sí? No suena igual. Pero bueno, en este mundo hay muchas opciones y cada quien haga, como decíamos de chiquillos, de chicos, cada quien agarra su patín. En la época de los 60, 70 se usaba mucho. Cada quien agarra su patín. Es una expresión muy de aquí, del centro de México. Y a ver a dónde te lleva el patín. Normalmente a veces te da un buen azotón. Yo por nada me subo un patín de esos que parecen los jóvenes, bueno, como extensión de sus pies, ¿no? No, ya he visto mi hijo se creyó jovencito y rácatelas, se dio una buena por andar en su patín. Muy bien, ¿alguien más? Gracias, maestro. En España no creo que se entienda eso de andar en el patín, ¿verdad? Andar en tu patín como expresión de, bueno, pues, ver a dónde te lleva, cómo piensas, cómo sientes, ¿no? ¿Alguien más? Sí, Alejandra le levantó la mano hace ratito y ahora ya no anda por ahí, anda, me imagino que en el tránsito. Ah, ya anda, ya. Ay, aquí estoy, maestro. Buenos días, Sí. maestro. Buenos días a todos. Hace ratito que comentaba Rosy de las campanas. ¿Cuál es el simbolismo de las campanas, maestro, cuando se tocan en diferentes lugares, lo que sea? ¿Cuál es el simbolismo? Gracias. Bueno, el simbolismo de la campana o por qué usamos las campanas. Las dos, mejor, las dos cosas. Usted quiere todo, usted quiere todo. Bueno, vamos a ver. El simbolismo de la campana es una cuestión cóncava que tiene un elemento masculino que le complementa, que se llama el badajo. Y es el que hace pan y tiene forma muy masculina. Pan, pan, pan. Ahí hay todo un misterio de la polaridad, que cuando depende el tipo de cuenco y depende el tipo de badajo, va a dar el sonido. Que si le pega más bajo, que si le pega más alto. La altura del badajo es importante, no es al azar. Va a producir un sonido, va a continuar algo. Entonces es un misterio de lo masculino y femenino unidos que producen vibración. Y la vibración produce luz, produce sonido. Recordemos que las leyes de la luz son las mismas del sonido, de la música. Pues la música, o sea, el sonido ordenado, que es la música. Y se usa como magia de sonido,
para llamar la atención, no estremecer a las personas que están presentes, para llamar la atención de un momento importante del ceremonial, con atención. Pero se produce por una combinación del masculino y del femenino. A ver, ¿dónde andan las campanas? ¿Qué? Depende del tipo de metal, va a marcar un tipo de vibración. Depende la fusión, ¿cómo se dice? La fusión, sí. ¿Ven el elemento masculino? No, va a producir un efecto. Bueno, que no es lo mismo que... Eso me sonó igual que la de la basura aquí que pasó temprano. Tiene cierta solemnidad, pero que el misterio se da con esta relación. El que pega es el badajo, el masculino, y el que recibe y resuena es el femenino. Puede ser en armonía o puede ser en estremecimiento y violencia. Hay que tener cuidado, no exagerar con lo masculino, porque lo femenino no los va a reflejar. Va a sonar, va a vibrar. Ahora, la campana, para un poco de estudio, lo que hace es comprimir el aire. ¿Es correcto? Se comprime el aire y ese aire comprimido, de cierta manera, nos llega a el oído. Es el vehículo a través del cual se mueve el sonido. Aire comprimido, aire estremecido a cierto nivel vibratorio. Aquí nos explicaba, por ejemplo, el muy respetable Federico Rosas, dicho en el mundo de la farándula como Freddy, ¿ah? Sí. Cómo hay números de hertz, de ciclos, con los cuales se afinan los instrumentos, y no es al azar. Ahorita hay aparatitos, y antes era puro oído, ¿verdad? Se decía tiene oído o no tiene oído. Pero sí es un elemento. El hermano mayor nos hablaba mucho de esta magia del sonido en el momento adecuado y de la forma adecuada para llamar la atención a los asistentes, que es un momento importante. Momento importante es al empezar, de la introducción, pero ya empieza el momento del Santos, se va hasta allá, de la plenitud de todo. En el Dalet no, en el Santos. Y al final, al apagar las luces, no las velas, las luces. Es diferente el enfoque de velas que luces. Hay varias formas de tener luces, pero en una forma fina, controlada, es la vela. Libera el hidrato de carbono a luz, calor y un poquito de cochambre, de carbón, hollín. Muy bien, entonces ya están las dos preguntas. ¿A satisfacción, Alejandra? ¿O todavía síguele investigando? Sí, maestro, gracias. Pero pruebe las campanas. Todo se tiene que estudiar, se tiene que ver. Usted habló de simbolismo y de uso mágico. Ya creo que he contestado brevemente, pero por ahí va la onda. ¿Ok? Muy bien, el reverendo Teresa, luego sigue adelante. Buenos días, muy honorables. Don Alejandro, buen día. Buenos días a todos.
Oiga, ahorita que estaba hablando del primer mandamiento que dijo Jesús el Cristo, el primero era amarás a tu Dios como con Toda toda tu tu fuerza, fuerza, con toda tu mente, con todo. sí, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El orden es importante también, ¿eh? Sí, dejó al último el amor a sí mismo. Yo he reflexionado en eso y pienso a veces que para llegar a amar a Dios hay que empezar por un amor un poco más sutil hacia sí mismo, no egoísta, y luego hacia su prójimo y luego hacia Dios. En cierta forma, como que ese es un sendero de regreso hacia nuestro Creador. Pero, ¿qué es lo que está buscando? ¿La chispa divina en uno o la personalidad que más le Sí, conviene? Ahí está, así ahí es. está el riesgo, por eso hablé de riesgo. Sí. Sí, sí, o sea, cuando digo con capricho, así soy yo y me van a aguantar, pues es egoísmo, ¿verdad? Pero si me empiezo a querer a mí mismo, cuidarme a mí mismo, cuidar mi salud, cuidar mi trato con los semejantes, cuidarla, buscar a Dios, como señalaba el hermano mayor, encontrar la omnipresencia divina, etcétera. Entonces ya tal vez empezando por uno mismo, pero en un aspecto no de la personalidad, sino de lo trascendental. De la individualidad, o sea, de lo que no es, que es posible dividir, Ah, la unidad. sí, buscar la unidad, la unión. El hermano mayor usaba mucho esa comparación de individualidad y personalidad. El maestre también, porque es lo indivisible. Pero casi la gente la individualidad la confunde con la personalidad. Yo dije que había un riesgo, yo no dije que estaba mal o que bien, porque a veces hay sutilezas en las formas de expresión y todo eso, ¿no? Pero bien. Pero por eso me referí al orden que propone Sí, el maestro de la luz, el Cristo. ¿Mm? Y sí, para mí, gracias. como discípulo de eso, pues yo observaría su orden y intentaría realizarlo en ese orden. No estoy Sí, diciendo que muchas esté gracias. mal o bien lo demás, simplemente que hay un orden para que funcione. Okay, sí, gracias. Ujú. Adelante, Araceli, desde Canarias. Maestro, muy buenos días y queridos hermanos. Solo maestro, quiero comentarle que hace, yo creo, algunas semanas recibimos un correo del hermano Leonardo Phillips comentando que bueno, que cómo ha habido tanta barbarie. Se refería a que pues tantos gurús por todos lados, no solamente en la red, sino por todos lados, ¿no? Y hace una pequeña reflexión diciendo, bueno, ¿qué haría el maestro Estrada? Y bueno, lo que yo entendí era pues pensar, ¿no? Pensar qué haría el maestro con todo lo que está pasando, pues él dejaría, ¿verdad? A todo lo que es el karma y el karma yoga, ¿no? El karma, digo, perdón. O sea, la causa y el efecto, ¿no? Si los hermanos están no haciendo lo correcto, las enseñanzas que nos dejó nuestro maestro Estrada y maestre, pues todo va a venir por, por su peso, ¿no? No sé si me expliqué, maestro. ¿Usted qué piensa de esa carta? Si gusta, se le Pero a enseño. Leonardo le tengo muchas reservas por la historia que conozco y que he vivido con él. No lo considero que es alguien que puede moralmente hablar.
porque, bueno, no voy a decir, pero Sí, maestro. cosas que no son éticas. Ujú. Pero la pregunta en el aire, pues sí, por sus frutos los conoceréis. El venerable, el sublime hermano mayor decía, un gurú tiene que presentar un trabajo ante la humanidad. Un gurú debe mostrar un ejemplo vivo de seguir la tradición y la línea de los maestres. Un Sí. gurú pierde su personalidad y renuncia a ella. Un gurú, léanlo, ahí están por ahí extractadas Sí, maestro, sí. sus enseñanzas, o sea que, y el resto, pues déjeselo a la ley. Ir a hacer Exactamente. justicia, usted no es gurú, pues, haga lo que quiera. Pero yo no veo que usted sigue, yo no veo que usted hace un trabajo, yo no veo que está consagrado a esto. Lo que quiere es pavonearse y tener privilegios. Como dicen, vestirse para el desfile. ¿Sí se entiende la expresión? ¿Verdad? Para que los pongan en el palco presidencial, pero no en el trabajo diario de Bueno, renunciar a sus cosas. Pero bueno, dejémoslo a los frutos, pero no entro en la controversia. Si alguien, ok. mire, al final el hermano mayor yo lo escuché contundente, dice, ahora le falta demostrarlo. Una cosa es lo que presuma y otra cosa es lo que llega a demostrar. Punto ya. Igual que nosotros. Sí, maestro. Adelante, Silvia Heredia. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Buenos días también, hermanos. Es nada más para comentar que la campana es un instrumento musical. Claro, hay que conocer, hay que conocer la técnica para tocarlo. Es muy sencilla, pero también conocer de qué depende de qué material está hecha la campana y el badajo, como indica usted a la altura que esté, suena diferente. Pero también tenemos que aprender a manejar el brazo, la mano y el brazo con la que lo sonamos. Si está tenso, va a dar golpe, no va a dar sonido. Y si está relajado, va a dar sonido. Entonces, son detallitos muy pequeños, pero son técnicas para poder usar la campana. La deberíamos de saber todos los que estamos haciendo el antenaje, todos deberíamos de conocerla, saber que cuando estamos muy tensos del brazo, va a sonar golpe, no va a sonar sonido así diáfano de campana. Bueno, eso es lo que, pues sí, como todos los instrumentos musicales, tiene su técnica. Gracias, maestro. De nada. Sí, el cuenco oriental, pues es lo mismo, nada más que no viene pegado. Es un elemento masculino que golpea y un elemento femenino, cuenco, que resuena. Nada más que el cuenco pues, se pone hacia arriba y la campana pues está hacia abajo. Alguien, seguramente empezó todo con los cuencos. Y luego alguien pues dijo, lo voy a pegar y sonó la campana. ¿Sí? Pero no alcanzan los niveles de resonancia un cuenco que una campana que un cuenco. Las aleaciones, cuando son buenas, llevan algo de oro y de cobre, porque son altamente plásticos y transmiten mejor la frecuencia sin tanto fuerza. Una campana buena con un poquito se escucha a distancia. No necesitas tocarla fuerte. No. Es una guitarra. Si tiene caja de resonancia o cuenco, podríamos decir, ¿no? Le tocas y suena en todo el cuarto. Y una malilla, pues no tiene la misma resonancia. ¿Eh? ¿No? Yo alcancé en una ocasión a ver una demostración que a mí me dejó huella.
Hubo una vez un concierto de los maestros de Moscú, rusos. O sea, ya gente de 70, 80 años vinieron. Eran como 60. No. ¿Cómo tocaban? No estaban tocando, estaban haciendo un tributo a la vida. Sonaba aquello de sin micrófono, sonaba a un aumento. Es igual que una buena voz. Una buena voz se escucha a distancia. ¿Sí? No es el volumen, es el desplazamiento y forma del desplazamiento del aire comprimido. Por eso yo recomiendo que no le repiquen, nada más repiquen una vez ya. Van a llamada de atención y que le vayan encontrando. Y también cuando se desplaza la campana hacia arriba, suelta el sonido diferente. Hay su campanotecnia, como dice usted. Pero de todo, con un poco de técnica de cómo funciona, pues se puede aprender cómo usarla mejor. Adelante, Oscar. No es el volumen lo que da la calidad del sonido. ¿Eh? De hecho, lo distorsiona. Lo distorsiona en cierto nivel ya. Adelante, Oscar Munita, desde Chile. Buen día, maestro, buen día a todas y a todos. Buen día. Sí, quería hacerle una consulta. Mi hermano el pequeño, usted que lo conoció, me hizo una pregunta y la verdad no supe qué responderle. ¿El deportista? Sí, Ok. el deportista. Me dijo, porque él escucha sus diálogos en diferido, él lo escucha bastante. Y me dijo, el maestro Javier siempre dice que la Biblia hay que entenderla como un libro simbólico, no explícito, no literal. Y él lee la Biblia, lee ciertos fragmentos y encontró un fragmento en el que dice, que es el Apocalipsis 22, versículos del 10 al 11, dice, también me dijo, no pongas en lenguaje cifrado los mensajes proféticos de este libro, porque el tiempo está cerca. Bueno, esa es la frase que a él le llamó la atención. Sigue más adelante, pero que dice que el pecador siga pecando y el manchado siga ensuciándose, que el bueno siga practicando el bien y el santo creciendo en su santidad. Pero me dijo que le producía como ruido, que no sabía, porque la Biblia decía una cosa y usted decía que había que entenderlo como algo simbólico. Yo le dije que habían otros textos, o sea que no todas las Biblias tienen la misma traducción, fue lo que le dije, pero igualmente le dije, le voy a consultar al maestro a ver qué respuesta nos da. Eso, maestro, muchas gracias. Cuando se está cerrando un ciclo, hay que resumir todo y darle sentido. En ese momento, mire, la Biblia es, como decía el maestro Estrada, es como un violincito, que cada quien toca la tonada que mejor le sale o que más le gusta. Y usted me agarra una parte de la Biblia, yo le quiere que le agarre la contra... ¿Se la va a encontrar? El mismo Cristo decía, a ustedes, a la gente le hablan parábolas, cifrado. Entonces el Cristo contradice a Juan, su discípulo. No. Hay que entender cada cosa para qué. La pregunta es si él puede descifrar, que no, ok, dice, ya no cifrado. Él puede quitar el cifrado de las palabras, de los conceptos, lo que ocultan como realización. Es muy fácil irse por lo analítico, difícil asumirlo como vía de realización, es lo que yo podría decir. Si vas a lo literal,
¿Significa lo literal, lo no cifrado? No. Significa el misterio revelado. La fuente revelada en presente. Pero si la Biblia se toma literal, ya nos volvemos memoristas de la Biblia sin entender sus significados aplicados a la vida. Hay gente asombrosa que se acuerda cada versículo y cada cosa, pero de memoria. ¿Cuáles son sus frutos? El hermano mayor nos hablaba de una frase de su padre, que decía, la memoria es la mejor forma de ocultar tus verdaderas intenciones. Y esa frase se la decía mucho su padre, que no confiara tanto en la memoria. Es una fase, pero no es todo. El cifrado es natural en la vida. Nosotros tenemos centros de decodificación. Sin eso, los estímulos y los mensajes no se captan. ¿Por qué los iniciados usan los símbolos, que es algo cifrado? ¿Quiere decir que todos los iniciados son unos tontos? Porque en un lugar del Apocalipsis dice que no se debe cifrar. Es para un momento determinado, para cerrar ciclo. Hay que intentar descifrar la vida. Es como cuando alguien está a punto de morir, va a enfocarse sin máscaras, sin egos, buscar entender qué pasó. Pero tengamos cuidado con las sentencias genéricas cuando se aplican a una parte del proceso. No sé si me expliqué. La Biblia no es solamente algo histórico. Históricamente tiene fallas en algunas partes. Es más simbólico. ¿Y por qué el maestro dice que solo los iniciados comprenden los verdaderos mensajes de los símbolos? Entonces todos se caen. Cuidado con las aseveraciones genéricas. Aparte, si hay un libro cifrado, es el Apocalipsis. Con números y con todo. No es explícito, no es literal. Es cifrado. Entonces, ¿dónde está? Ya se contradijo todo, entonces. Que sigue investigando. Pero cuidado con agarrarse un libro tan simbólico, especialmente el Apocalipsis, de una manera literal. Es más mítico que literal. Bueno, muchísimas gracias a todos. Que pasen Gracias, maestro. un muy bonito día y adelante. Gracias, Siempre hay maestro. oportunidades Gracias, maestro. de descifrar lo cifrado, pero no es fácil, porque uno tiene que tomar la responsabilidad de lo que uno sintoniza del mensaje. Bueno, pues Pax. Gracias, maestro. Mañana. Gracias, maestro.